Estamos de regreso con Ojo en Familia y es nuestro bloque de salud. Vamos a hablar sobre cáncer renal, un mal que ataca obviamente a los riñones. Y para tratar el tema me acompaña el doctor Alexis Alba, él es especialista en urología oncológica. Si quieren hacerle alguna pregunta, mi invitado, usted puede hacer sus preguntas a través del Facebook del diario Ojo. Doctor Alba, bienvenido a Ojo en Familia. Gracias, muy amable por invitarme. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es la incidencia de cáncer renal? ¿Está bien dicho así? ¿O es cáncer a los riñones en nuestro país? La incidencia, según el último censo del 2012 en el Plan Esperanza, la incidencia es de 1.5 por 100.000 habitantes, o sea, no es una enfermedad muy frecuente. No es una enfermedad muy frecuente, es más o menos de todos los cánceres que se diagnostican en el país, está en el puesto 10 en incidencia tanto en hombres y mujeres. Obviamente cuando uno desagrega hombres o mujeres hay más incidencia en varones que en mujeres, pero en un rango de 2 a 1. O sea, tampoco es mucha la diferencia. No, o sea, si por ejemplo hacemos la incidencia en mujeres es obviamente mucho más baja, está en el puesto 13 aproximadamente. Y si solamente hacemos incidencia en varones, en el país está en el puesto 11, según el último censo del Plan Esperanza del 2012. ¿Y por qué afecta más a los varones? ¿Hay un tema genético, un tema de estilo de vida? Sí. El cáncer de riñón tiene tres posibles causas. La primera es la genética, que es la hereditaria familiar, ¿no? Luego es nuestro estilo de vida, que yo le llamo enfermedad de transmisión social. Y luego hay una razón que es un azar estadístico, o sea, es una persona, el azar estadístico es la persona que se portó bien, dormía a sus horas, se alimentaba bien, hacía ejercicio, tenía un excelente comportamiento, pero al azar una proteína se le activa en las células, eso altera un gen que produce el cáncer, ese es el azar. Pero lo más frecuente es, en estos días, lo más frecuente es el tema del estilo de vida, sí. O sea, personas que suben de peso, hacen diabetes, hipertensión arterial y por su alteración metabólica también alteran el ácido úrico. Entonces eso, que es fácilmente controlable con un excelente estilo de vida, está haciendo que esté creciendo la incidencia de cáncer de riñón en estos días en el país. ¿Hay síntomas que advierten problemas relacionados con el cáncer de riñón? Sí, los síntomas, pero ya son tardíos. Generalmente cuando recién aparece un pequeño nódulo en el riñón, el cáncer es totalmente localizado y asintomático. O sea, uno no tiene ningún problema, puede vivir con una masa de 2-3 centímetros. No es algo visual, no es algo palpable. No es palpable, no es visual. Y generalmente se diagnostica incidentalmente por exámenes de otros colegas, ¿no? Por ejemplo, buscan alguna patología en vesícula biliar y le hacen una ecografía y se le encuentran. Un paciente que tiene una alteración en columna con lumbalgia, le hacen una resonancia de columna buscando hernias de núcleo pulposo, por ejemplo, y le encuentran incidentalmente lesiones en el riñón. Eso es lo que está incrementándose en estos días, la lesión más temprana. En el país todavía no hay diagnóstico temprano, predomina siempre el diagnóstico tardío, pacientes que ya vienen con masas grandes y esas masas grandes sí dan síntomas especiales. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? El sangrado al orinar es uno de los peores porque hasta puede anemizar al paciente y el paciente fallecer por anemia aguda, o sea, está sangrando permanentemente. Dolor lumbar, o sea, dolor en el flanco, le está doliendo y cuando se acerca a la consulta hay una masa palpable. Entonces, eso es lo que se conoce como la triada del síntomas del cáncer renal. Pero ya cuando tenemos la triada, estamos ya en un estadio avanzado. Entonces, no es una enfermedad que va a ser fácilmente controlable. En caso de las mujeres, con mucha frecuencia son afectadas por las infecciones urinarias, es mucho más frecuente que en varones. ¿Estas incidencias de infecciones urinarias constantes podrían llevar a un cáncer al riñón? No. Del tipo del cáncer del que estamos hablando, no. Es el cáncer del parénquima, o sea, de la zona dura del riñón. La otra parte del riñón es la vía urinaria, o sea, por donde sale la orina. O sea, en el parénquima se produce la orina y cuando hablamos de cáncer renal nos referimos al parénquima.
Las infecciones urinarias no tienen factor causal en este caso, pero sí hay otros tipos de cánceres que son de vías urinarias, como por ejemplo el carcinoma. Sí tiene carcinoma con diferenciación epidermoide, así se llama. Tiene sí incidencia por infección urinaria crónica, bacteriana, pero eso tienen que pasar muchos años para que eso suceda. No es que yo hago infección urinaria y ya estoy en riesgo, no es así. ¿Cuál es la tasa de mortalidad una vez diagnosticado ya el cáncer al riñón? Según volvemos a las estadísticas del 2012, más o menos es 0.8 por 100.000 habitantes. Es bien baja, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el más frecuente en vías urinarias, que es cáncer de próstata, tenemos 11 por 100.000 habitantes, para que veas la diferencia, ¿no? Okay. Y la incidencia, por ejemplo, en cáncer de próstata es 35 por 100.000 habitantes, y acá estamos en 6 por 100.000 habitantes. Entonces, cáncer renal no es una patología muy común, pero sí, claro, sí trae problemas de calidad de vida. Claro, al no ser muy común, me imagino que también el tema para el diagnóstico, porque usted lo ha mencionado, que no se hace directamente porque uno se va a revisar los riñones y no se está viendo otros problemas en la salud y se identifica. Esto eleva el riesgo de detectar esta enfermedad en estados avanzados. Sí, pero justamente porque no tenemos un buen sistema de detección precoz de todos los cánceres en general, porque esto con una ecografía simple abdominal que se podría detectar en estadios localizados, ¿no? Incidentalmente, que eso es lo que... Ahora, también hay que ver, no vamos a hacer la ecografía a toda la población, suponiendo que vamos a hacer un descarte de masas, porque también no todas las masas son agresivas, hay un 30% de pacientes con masas renales que podrían ser o benignas o cánceres sin evolución tórpida. Entonces, uno puede tener ahí un tumor, un cáncer de bajo grado que no va a evolucionar rápidamente, pero sí hay un 30% de pacientes que tienen comportamiento agresivo. Entonces, pero como tú puedes ver, 30-30, me queda un 40% que tienen un comportamiento intermedio, ¿no? Que esos pacientes pueden ser observados o los puedes hacer tratamientos por vía percutánea, o sea, por atrás, con radiofrecuencia, con crioterapia. Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento entonces que hay en nuestro país para el cáncer de riñón? El mejor tratamiento para el cáncer de riñón es quirúrgico, o sea, es ablativo, tienes que sacar la masa. Ahora, si yo lo descubro en estadio inicial, la mejor opción es hacer una nefrectomía parcial. Ahí hay dos accesos: cirugía abierta, que es con un corte de 20 centímetros en el flanco, o por cirugía laparoscópica, que es con pequeñas incisiones. Ahora, considerando que el tumor que vamos a hacer, si es nefrectomía parcial, es una masa pequeña, es muy fácil. Es como hacer un pequeño corte. Claro, es preferible hacerlo por vía laparoscópica, dependiendo de la capacidad de quien va a realizar el procedimiento. O sea, dependiendo del profesional médico, de la experiencia. Sí. Si es una masa grande... ¿Puede abarcar retirar todo el riñón? Sí, se hace nefrectomía radical. Y en ese caso retiras todo el riñón y a la espera de un donante, ¿o no? No. O sea, porque se puede vivir, se afecta un riñón, se puede vivir con un solo riñón. ¿Puede ocurrir el caso de que afecte los dos riñones? Sí, hay casos que se llaman cáncer sincrónico, entonces tú tienes masas en ambos riñones y dependiendo de la masa hay que ver si se hace dos nefrectomías parciales o una radical y una parcial. A veces tienes masas muy grandes que del punto de vista de control de cáncer deberían ir a nefrectomía bilateral, pero eso significa que el paciente tendría que ir a diálisis. Entonces ahí hay un tratamiento médico, en el cual hay unas pastillas que se llaman antiangiogénicos que podrían utilizarse para reducir el tamaño de las masas y ver la posibilidad de hacer una nefrectomía parcial en un caso, en uno de los riñones, ¿no? Cuando es bilateral. Si no, si es una masa grande en un solo riñón, la indicación es nefrectomía radical y de preferencia laparoscópica. ¿Cuál es el nivel de sobrevida al cáncer del riñón, ya tomando en cuenta todos los tratamientos que usted ha mencionado, sobre todo el tema quirúrgico? La tasa de sobrevida. La tasa de sobrevida, uno siempre la mide a 5 y a 10 años. Si estamos en un estadio localizado, o sea, tumores menores de 4 centímetros, a 10 años tenemos una tasa de sobrevida de 95%.
Si tenemos tumores localmente avanzados, o sea, ya invadieron la grasa del riñón, están a veces con trombos en la vena renal, o sea, el tumor se está saliendo ya por la vena del riñón hacia todo el organismo. Ese estadio tiene 35% a 10 años, o sea, baja drásticamente. No, sí, menos de la mitad. Claro, a más pequeña la masa, mejor posibilidad de supervivencia. Entonces, es por eso el interés de que se haga el diagnóstico de manera más precoz. ¿Cómo prevenir? ¿Se puede prevenir el cáncer renal? A ver, si el origen es genético, si hay antecedentes familiares, antecedente heredofamiliar, lo único que hay que hacer es acudir permanentemente a su médico para que le hagan ecografías y tal vez una tomografía cada cierto tiempo, y en caso aparezca la lesión, precozmente tratar. Pero luego viene la parte ambiental, que son nuestro estilo de vida. Entonces ahí no hay que fumar. Hay que prevenir la hipertensión arterial, no hay que subir de peso, hay que prevenir la diabetes y hay que prevenir la elevación del ácido úrico en sangre, ¿no? Que son los factores que nosotros los adquirimos por tomar gaseosa, por fumar demasiado, por no dormir bien, la gastronomía peruana que es tan deliciosa y en abundancia, ¿no? Ese es el detalle. Bueno, y tener los chequeos preventivos siempre, ¿no? Y visitar al médico una vez al año, en el caso de los adultos mayores, los pediatras, que siempre pasan esos exámenes, ¿no? El ácido úrico, estar midiendo con cierta frecuencia, porque hay factores de riesgo, ¿no? Si tenemos hipertensión, hay que estar atentos con ese tema. Sí. Doctor Alba, ¿dónde podemos consultar de repente si hay una mayor información? El tiempo ya es corto y tenemos que ya ir al corte. ¿Hay alguna página web, un fanpage donde puedan hacerle alguna consulta? Tengo un fanpage en Facebook y mi página web es alexisalva.com. ¿Y el fanpage en Facebook cómo lo encontramos? Como Alexis Alba, doctor Alexis Alba. Urólogo. Doctor Alexis Alba, urólogo, para hacer las consultas hemos hablado hoy día de cáncer renal, pero bueno, puede hablar de cualquier especialidad relacionada con la urología. Muchas gracias, muy amable. doctor. Gracias. Voy a un pequeño...